recordarán este día como un día grande en la historia de Estados Unidos, habrán sido parte de la historia, es lo que ha terminado diciendo Donald Trump al anunciar esta política arancelaria que parte en un 10% parejo para todos los países del planeta, lo mismo que va a aplicar a Chile, pese a que hay una balanza comercial positiva con nuestro país y que hay un tratado de libre comercio. Bueno, es la base, el 10%. Lo mismo se está aplicando, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, a Perú, y de ahí van subiendo de acuerdo al arancel que aplican los países a los productos norteamericanos, Alicia. Exactamente, promete aranceles recíprocos Donald Trump. Sin embargo, acá dice que hace básicamente un promedio de los aranceles que le cobran a Estados Unidos y ellos van a cobrar un porcentaje de vuelta. No es el mismo arancel que cobran ellos lo que les va a cobrar Estados Unidos. Por ejemplo, China ellos calculan que los aranceles que paga Estados Unidos son de un 67% y les van a imponer en general un 34%. Exacto. A la Unión Europea va a ser de un 20%. Japón dice que imponen a Estados Unidos un 46%, ellos le van a imponer el 24% a Japón. A India un 26%, y eso que dice su primer ministro es mi amigo, pero un 26%. África un 25%, Tailandia un 36%. Bueno, Camboya, que dice él que es el que tiene más alto, un 97% aplica a los productos norteamericanos, le va a imponer un 49%. Eso sí, hay que también hacer el punto que Donald Trump o Estados Unidos está considerando también, por ejemplo, los impuestos que imponen países como el IVA, por ejemplo. También lo está considerando como aranceles recíprocos, cuando esto es un impuesto al valor agregado. Entonces también podría ser un poco engañoso el cálculo que hace Estados Unidos para considerar los aranceles que le cobra cada país. Ahora, es importante, por ejemplo, el caso de China. Ellos dicen que les cobran un 67%, entonces ellos anuncian un arancel de un 34%. Pero ojo, que antes ya a China se le cobra un arancel de un 20%. Esto es por el primer 10% que se implementó en febrero, después se sumó otro 10% y ahora se suma un 34%. Entonces va a ser mucho más alto el arancel que se le cobre, por ejemplo, a China. A la Unión Europea es de un 20%, que parece ser poco, pero los economistas no habían calculado un arancel tan alto. No, de hecho está en el límite superior de lo que habían calculado en los escenarios más negativos. Tal cual. Llama también la atención que no mencionó ni a Canadá ni a México, que ha sido el principal foco de los aranceles que ha anunciado Donald Trump a sus países vecinos. Partió por ellos, asegurando que les iba a cobrar un arancel debido al ingreso de fentanilo y de la inmigración ilegal como un castigo a estos países. Sin embargo, ahora no los nombra y también se aseguran que los productos que se estén considerados en el Tratado de Libre Comercio que mantienen los tres países no van a ser considerados en estos aranceles. Así que suponemos que Canadá y México quedarían fuera de las tarifas que está anunciando Donald Trump, que de todas maneras es un 10% base para todos los bienes que entren a Estados Unidos, y por eso se incluye a Chile con un 10%. Tampoco queda claro si es que solo algún producto, pero por lo que se entiende es a todo. Exactamente, no hay una explicación de cómo se hace ese cálculo y si hay algunos productos que van a tener un porcentaje mayor de arancel y que se va a rebajar con otro que tenga menos. Pero entendemos que él no hizo esa diferencia y que va a ser parejo para todos. Esto entra en vigor a partir de este momento, es lo que ha dicho la Casa Blanca, y bueno, vamos a tener que comenzar a ver qué es lo que pasa con este 10% a todos nuestros productos, porque nosotros tenemos un tratado de libre comercio vigente con Estados Unidos. Había arancel cero para prácticamente la mayor parte de los productos que están entrando a Estados Unidos, por lo tanto ahí hay que hacer una revisión de lo que significa esto. Y también hay efectos
indirectos, porque, por ejemplo, China va a comenzar a pagar una tasa arancelaria muy grande y nosotros le vendemos a China. Por lo tanto, China va a disminuir su capacidad de comprar o lo que termine comprando, claro, le va a tener que subir un valor porque lo que vende va a ser también más caro. Por lo tanto, ahí hay una cadena de efectos que se van a comenzar a notar en todo el planeta, porque nosotros, además, claro, vendemos a todos. Y todos tienen una tasa de impuesto que parte en este 10% que le aplica a Chile. Exacto. Hay que también hacer mención de las fechas. Los aranceles base del 10% entran en vigencia a partir del 5 de abril, es decir, este sábado. Ya, no de este momento como había dicho inicialmente la Casa Blanca. Tal cual. Y los aranceles recíprocos a partir del 9 de abril. Esta es la información que da a conocer la Casa Blanca respecto de las fechas de estos aranceles. Pero hoy a la medianoche comienzan los aranceles de un 25% a los autos importados. Esto ya lo había anunciado, pero ahora lo confirma que parte a la medianoche. En total son 60 los países que la Casa Blanca consideró como los peores infractores según ellos, por las tarifas que le cobra a Estados Unidos. Y ellos, entonces, es la mayor parte de estos aranceles recíprocos que anuncia Donald Trump en la Casa Blanca. Ahora, hay que dejar en claro cuál es el objetivo acá de Donald Trump, que lo volvió a decir en esta ceremonia que se llamó Make America Wealthy Again. Hagamos de Estados Unidos un país nuevamente adinerado. Y lo que pretende, según lo que dice, es hacer a Estados Unidos el país más rico del mundo con estos aranceles, algo que los economistas no están de acuerdo porque finalmente aseguran que va a elevar el precio a los consumidores. Por cierto, porque claro, la idea de Donald Trump es proteger la industria local. Sin embargo, es una industria que todavía no está produciendo estos bienes que está importando. Por lo tanto, ahí hay un lapsus de tiempo que no se está considerando y por lo que los norteamericanos van a tener que comenzar a pagar más por esos productos. Por lo tanto, si bien la idea de crear una industria, sostenerla, volver a producir, bueno, ahí también apelaba al norteamericano común, al llamar a este trabajador de Detroit, de la fábrica de automóviles, que daba su visión y que decía, nosotros dentro de 6 meses esperamos ya tener los beneficios de lo que se está proponiendo ahora. Donald Trump decía, esto claramente es un beneficio para los trabajadores de Estados Unidos. Claro, pensando en que se está poniendo el énfasis en crear la industria, pero los norteamericanos son los que van a tener que empezar a pagar cuando todavía no empiecen a producir. Y no entendemos si cómo está, cuál es el cálculo que está sacando, porque esto va a traer inmediatamente un golpe a los bolsillos de los norteamericanos, Alicia, y que justamente habían elegido a Donald Trump porque durante el gobierno de Joe Biden habían visto bajar su nivel adquisitivo. Por lo tanto, esto es bastante inmediato y todavía no hemos visto cuáles son las políticas pro crecimiento que también había anunciado y que se podrían esperar bajas o liberalización en ciertas áreas de inversión. Pero esto bueno, es un golpe parejo para todo el mundo. Él dice, ya no queremos preocuparnos del resto, sino que de los americanos. Exacto. Pero sin entender que el resto tiene influencia también en los americanos. Exacto, es golpear básicamente el libre comercio a nivel mundial. Mati, tenemos las declaraciones de Donald Trump para que pasemos a revisar qué fue lo que dijo respecto a estos aranceles que comenzará a cobrar Estados Unidos. Si ven China, primera fila, 67% de esos aranceles cobrados a Estados Unidos, incluyendo manipulación de moneda y barreras comerciales. 67%. Creo que se ve, los que tienen buena vista o no. Hay mucho viento aquí, no queríamos traer los gráficos grandes por el viento, no se iban a quedar de pie. 67%. Cobraremos un arancel recíproco descontado de 34%. Ellos nos cobran, les cobramos menos. ¿Cómo puede alguien enojarse? Lo estarán porque nunca les cobrábamos a nadie nada, pero ahora les cobraremos. La Unión Europea son duros, negociantes duros.
Si ven la Unión Europea, amigables, nos estafan. Es patético. 39%, les cobraremos 20%. Les cobramos la mitad. Tomamos no la parte completa, podríamos tomar 88%. Hace un gran trabajo. ¿Cómo va? Debería llevárselo con usted. Lo seguirá con el viento. Traje un sombrero en caso de que se ponga muy violento. ¿Alguien quiere un sombrero? No se lo doy al gabinete, se lo doy a los trabajadores automotrices. Mati, y otro punto importante también es que Donald Trump habla de que acá comienza la edad dorada de Estados Unidos y que con los fondos de estos aranceles pretende bajar los impuestos y pagar así la deuda nacional, que también es una jugada un poco arriesgada depender de estos aranceles entonces para pagar la deuda nacional. Eso es lo que le quiere transmitir a la ciudadanía, que esto va a ser un mayor ingreso de dinero para Estados Unidos y así no van a tener que pagar tantos impuestos. Bueno, hay que ver cuáles fueron los cálculos que sacó y cuáles van a ser los efectos inmediatos para la población norteamericana y cómo va a responder el mundo también, porque como tú bien decías, la Unión Europea estaba pensando en un techo de lo que efectivamente se está aplicando. Exacto, 20%, el Reino Unido 10%, pero de todas maneras eso va a afectar porque siguen teniendo un comercio muy fluido entre la Unión Europea y Reino Unido. Bien, mucho que hacer. Alicia Contreras, editora internacional de CNN Chile, te despedimos por el momento y nosotros vamos a comenzar a recabar las reacciones en el ámbito económico. ¿Qué es lo que significa este 10% de tasa para nuestro país? Se lo vamos a preguntar a Sergio Lehmann, economista jefe del BCI. Sergio, muchas gracias por este contacto. Muy buenas tardes. Hola, encantado. Muy buenas tardes. Bueno, ¿cuál es tu análisis? ¿Qué ves? Más bien, ¿te sorprendió la forma en que se han anunciado estos impuestos y que se haya puesto un 10% parejo a todo el mundo? Yo creo que primero el formato fue bien informal, digamos, eso como primer punto, digamos, cuando uno hace un anuncio de esta naturaleza. Efectivamente, me sorprendió en el sentido que es muy transversal, digamos, incluso incorporando a nuestro país. Yo creo que eso, primero, ¿no es cierto?, reconoce un desconocimiento o al menos, ¿no es cierto?, dejar de lado lo que son los acuerdos que ha firmado alguna parte importante de los países con los cuales, ¿no es cierto?, está hoy día definiendo nuevos aranceles. Desconoce cuáles son los impactos económicos que esto puede provocar, muy importantes no solamente para los países que de alguna forma se ven afectados con estos nuevos aranceles, sino que además para el propio Estados Unidos, digamos, que va a significar probablemente para ellos un aumento en los precios, inflación más alta, así como también una actividad económica que se va a ver, ¿no es cierto?, afectada. En nuestro caso en particular, por cierto, esto tiene impacto, digamos. Chile siempre ha estado muy abierto, o por lo menos en las últimas décadas muy abierto al comercio internacional. Buena parte de las oportunidades de crecimiento para Chile vienen de los mercados externos. Estados Unidos es nuestro segundo socio comercial más importante, por lo tanto, naturalmente esto va a tener un efecto sobre la dinámica o sobre los impulsos externos para nuestro país. Por cierto, eso debería tener, digamos, también, ¿no es cierto?, algún efecto sobre el crecimiento futuro de nuestra economía. Además, esto es un efecto en cadena, porque no solamente los productos que nosotros le vendemos a Estados Unidos, sino que como hay un encarecimiento para todos los países del mundo, que son países que nos compran también a nosotros, también ellos van a ver reducido su poder adquisitivo para poder comprarnos la fruta, digamos, los productos agrícolas, también las materias primas. Si a China le están aplicando un 34% que antes no le aplicaban y nuestro principal comprador de cobre es China, me imagino que eso también va a tener un impacto. Así es, somos todos perdedores. Nosotros hemos elaborado algunas estimaciones empíricas. Hemos estado revisando el tema y nosotros hemos estimado que un arancel promedio de Estados Unidos de 20% significa más o menos entre 1,5 y 2% menos crecimiento en Estados Unidos y más o menos para el caso de Europa en torno a 1% y por cierto en China también en torno a 1%. Es decir, el mundo va a crecer menos, el mundo hoy día está creciendo menos de lo que estaba mostrando hace algunos años atrás y eso va a significar también entonces este menor poder adquisitivo, como tú señalabas, para nuestros propios productos y de ese lado entonces el impulso para nuestra economía se va a ver menguado, se va a ver reducido. De ahí entonces como reacción, digamos, uno debería poner hoy día más fuerza en
de alguna manera hacerse cargo de los problemas estructurales que tenemos en Chile, porque la demanda interna va a tener que jugar un rol más importante de manera de sostener un crecimiento más elevado, digamos, hacia lo que viene. Bueno, también estamos abriendo una oportunidad de comercio con India, pero India también ha recibido un 26% de impuestos que antes no tenía. Sergio, ¿quién gana en esto? Porque tampoco ganan los norteamericanos. ¿Cuál es la lógica que estás viendo en este anuncio? Nadie gana. Yo creo que la evidencia empírica acá es bien contundente. Cuando vimos crecimientos excepcionalmente altos para el mundo, venían del lado del comercio internacional. Es cierto que Trump argumenta que esto es una forma de fortalecer su industria, generar mayor empleo, de alguna manera girar un poco lo que es la demanda por productos importados de americanos hacia productos del propio Estados Unidos. Pero la evidencia es muy contundente en señalar de que eso en realidad lo que va a llevar es, primero, ¿no es cierto?, en el corto plazo mayor inflación, y luego probablemente menor incentivo para la innovación, menor incentivo para incorporación de nueva tecnología. ¿Por qué? Porque de alguna manera cuando uno está en cierto sentido protegido, tiene menos incentivo justamente, digamos, para ser eficiente, y eso va a significar menor productividad, menor crecimiento, encarecimiento, ¿no es cierto?, como ya decíamos, de los precios de algunos productos que consumen los norteamericanos. Es decir, al final, no cabe duda alguna, somos todos perdedores. Y en ese sentido, por eso cuesta entender la lógica del presidente Donald Trump, que ha sido electo, como recordábamos, precisamente porque el poder adquisitivo de los norteamericanos había disminuido durante la época de Joe Biden, y es él el que promete que va a dinamizar la economía y que finalmente va a liberar de impuestos a los norteamericanos. ¿Cuál es la lógica? ¿Dónde van a bajar digamos, cuáles van a ser las compensaciones o el estímulo al crecimiento que él prometió? A ver, yo creo que la evidencia, como ya comentaba, empírica, la academia, digamos, es bastante clara, digamos, en este sentido. Efectivamente, él busca compensar parte, ¿no es cierto?, de los impactos que probablemente en comercio exterior podría haber Estados Unidos con rebajas de impuestos. Pero bien sabemos, ¿no es cierto?, que la situación de Estados Unidos es estrecha desde el punto de vista fiscal. Musk está dando un paso al costado, porque naturalmente reducir el gasto público es complejo, no es fácil, hay ciertas inercias, gastos comprometidos, y por otro lado vamos a ver un crecimiento para la economía americana más débil, digamos. Eso es sin duda, digamos, producto de estas barreras, digamos, que se van a poner al comercio internacional con un mundo que va a crecer menos. Por lo tanto, no resuelve en absoluto, digamos, el problema fiscal, que a lo mejor, ¿no es cierto?, hoy día se reconoce como importante, y que podría incluso agravarse con estas bajas de impuestos que está planteando también Trump, digamos, muy informalmente en este mismo punto con la prensa, digamos, y con sus seguidores. Yo creo que en definitiva, insisto, digamos, esto no cuadra, y por lo tanto al final lo que va a llevar esto es a menor crecimiento en Estados Unidos, y probablemente la tensión, la incertidumbre en los mercados se va a sostener hacia lo que viene, la volatilidad se va a mantener. Estamos viendo ya reacciones bastante negativas de los mercados, se estaba haciendo un seguimiento, digamos, de cómo estaban reaccionando los mercados cuando uno escuchaba las palabras de Trump a través de distintos medios y plataformas, digamos, que siguen los mercados financieros, y es muy negativo, digamos, particularmente en aquellas empresas americanas, digamos, es decir, con sede en Estados Unidos, que buena parte, digamos, de la forma en la cual producen considera una cadena productiva, una cadena de insumos que nace, digamos, en Asia, que va a estar muy grabado, digamos. Por lo tanto, esas mismas empresas del propio Estados Unidos se van a ver afectadas negativamente, porque se entiende que ellas también requieren insumos de algunos países que van a ser grabados muy fuertemente, y por lo tanto eso naturalmente va a tener también un impacto en su propio resultado. Insumos para la industria que él pretende estimular. De hecho, hace un guiño a la clase trabajadora y lleva a un trabajador de una de las automotoras de Estados Unidos, de ahí del centro de Denver, que dice: esto es fantástico para nosotros, en 6 meses más vamos a ver los resultados. Pero eso es lo que está tratando de comunicar a sus bases, pero sabemos que eso no va a ocurrir. Efectivamente, eso no va a ocurrir, y cuando, ¿no es cierto?, una persona de esas características plantea cuáles son, ¿no es cierto?, los efectos que debería, por esta protección, estos aranceles que va a imponer, ciertamente es una persona que no sabe de economía, digamos, y no entiende muy bien cómo se van, de alguna manera, adecuando los distintos sectores, se van alcanzando los equilibrios,
en definitiva esto no cabe duda alguna que va a generar, digamos, algún daño relevante, digamos. Insisto, esta evidencia no solamente de algunos países como en América Latina, que de alguna manera también buscaron cierto proteccionismo en los 50 y los 60, sino que el propio Estados Unidos en los 30, digamos, donde claramente esta fue una mala idea, tuvo impactos negativos, digamos, sobre la actividad económica, profundizó la crisis, ¿no es cierto?, de los 30, digamos, en Estados Unidos, y por lo tanto, la verdad que probablemente en este caso el resultado no va a ser muy distinto. Bueno, y es un 10% base parejo, también es el 10% que aplicará, por ejemplo, a Argentina, que ha sido básicamente admirador de la política de Donald Trump, y Milei, que es un liberalista ultranza. No sé cómo va a recibir esto. Ahí también nuestros vecinos van a tener esta complicación. Sergio, en materia de política exterior hemos visto que Donald Trump está reordenando el panorama y los equilibrios mundiales. ¿Tú dirías que con esto, en el plano económico, está haciendo lo mismo? ¿Cambiaron a partir de ahora las reglas del comercio mundial? Sin duda, yo creo que esto es un cambio importante. Como decía, hasta, ¿no es cierto?, hace algunos meses atrás uno entendía que los acuerdos comerciales que se han firmado y que de alguna manera definían el marco sobre el cual el comercio internacional funcionaba, eran, ¿no es cierto?, una ley de carácter, ¿no es cierto?, importante, un compromiso, y claro, que regía un compromiso, digamos. Y cuando se están desconociendo esos acuerdos, naturalmente hoy día se pone en cuestionamiento todo lo que se ha hecho probablemente en las últimas décadas. Porque este 10% echa por tierra nuestro TLC con Estados Unidos. Por cierto, digamos, y también, ¿no es cierto?, no sé si ustedes apreciaron, digamos, el cuadro que mostraba Trump, sí, y salía que Chile aplica un 10% de impuesto, digamos, a los productos americanos. Y eso no es así. No sé de dónde viene ese número. Claro. Chile no tiene arancel sobre ningún producto proveniente de Estados Unidos. Por lo tanto, ciertamente, digamos, es un poquito incluso tergiversada la forma en la cual presenta Trump, digamos, ese número. Tal vez se refiere, digamos, al IVA, porque en su presentación también hablaba de IVA en algunos países, pero el IVA naturalmente se cobra sobre todos los productos, tanto, ¿no es cierto?, los que provienen de Estados Unidos como los que provienen de China o los que son producidos naturalmente, digamos, en nuestro país. Claro, más parece ser que con los que tampoco había problema, esa es la base del 10% que le va a aplicar a todos. Además, nosotros, Estados Unidos tiene una balanza comercial favorable, o sea, no se entiende de ninguna manera. Efectivamente, no tiene mucho fundamento. Esto genera, como ya comentaba, digamos, costos importantes para las economías. Así que, bueno, va a haber que ver cómo este camino se sigue definiendo, digamos. Trump, bien sabemos, a esta altura es un tanto impredecible, por lo tanto podría eventualmente cambiar su visión, moderar un poco su propuesta, buscando justamente al final el beneficio del ciudadano estadounidense, que con lo que se ha anunciado ciertamente se va a ver perjudicado. Sí, claro, si él retrotrae algunas de estas medidas, probablemente, claro, no se genere lo que uno piensa, pero hay un daño que ya esté hecho, un daño sobre todo a las confianzas. Ciertamente, digamos, y hay un componente asociado a la incertidumbre que hoy día está presente en los mercados. De hecho, hay indicadores que uno puede estar siguiendo regularmente que muestran que hoy día la incertidumbre en Chile está en niveles máximos equivalentes a los del inicio de la pandemia, cuando evidentemente estábamos viendo algo muy complejo, y eso tiene efectos, digamos. Las empresas deciden postergar inversión, los consumidores probablemente van a ser un poquito más cautos, digamos, al momento de decidir consumir, digamos, o también, ¿no es cierto?, iniciar una inversión. Es decir, esto ya está generando efectos porque naturalmente la incertidumbre es también un canal a través del cual algunos escenarios se van manifestando, digamos, en materia de actividad económica. ¿Qué va a pasar con el dólar? Probablemente, esto es difícil, digamos, de anticipar, pero probablemente cuando hay mucha incertidumbre, cuando hay mucho ruido, en general los inversionistas tienden a refugiarse, digamos, y se refugian en monedas que tienen, ¿no es cierto?, peso, digamos, y particularmente el dólar tiende a ser, ¿no es cierto?, a pesar de que el origen de la incertidumbre está siendo generada en Estados Unidos, el dólar sigue siendo por excelencia, digamos, la moneda de refugio. Lo que vamos a ver es que las tasas de interés tienden a bajar porque también los inversionistas tienden a refugiarse, por ejemplo, en bonos del tesoro, también, por cierto, digamos, metales preciosos. Probablemente el dólar va a mostrar, digamos, creo yo, digamos, algún repunte en las próximas jornadas.
justamente producto de estos flujos que probablemente vamos a ir viendo en lo próximo, pero hacia el mediano y largo plazo probablemente el dólar va a revertir, porque lo que vamos a ver es definitivamente, digamos, una economía americana más débil. Ahora, todos nuestros cálculos y nuestros números tienen que ser revisados porque bajo este nuevo escenario mundial, las perspectivas de crecimiento, las perspectivas de inflación se modifican. ¿Hay que modificarlo todo? O sea, yo creo que naturalmente un shock de esta característica mueve el piso y genera, ¿no es cierto?, cambios en la dinámica de algunas variables importantes para nuestra economía. Yo creo que efectivamente va a haber que ver cómo esto nos puede impactar, va a haber que echar a correr nuestros modelos, comercio exterior, dinámica de crecimiento, inflación, etcétera, para ver cómo esto efectivamente podría ajustarse. Yo creo que probablemente para este año los cambios son menos importantes, porque en buena parte, digamos, la inercia de la economía sigue adelante. Yo creo que hay que mirar con más detención probablemente lo que va a pasar en el 2026, donde probablemente los ajustes, si es que esto efectivamente se mantiene tal como lo anunció Trump hoy día, hacia los próximos años. Naturalmente eso va a haber que mirar con especial atención. Ahora, ¿cuándo lo van a comenzar a sentir los norteamericanos, la ciudadanía? Porque ese es un resorte importante que pudiera hacer modificar a Trump su decisión. Yo creo que más temprano que tarde, digamos, probablemente pronto. Los aranceles, como anunció Trump, comienzan a regir a partir de hoy a la medianoche, digamos. Por lo tanto, todos los productos, particularmente automóviles, que van a estar ingresando a Estados Unidos en las próximas horas, van a estar también, ¿no es cierto?, sujetos a este arancel, y eso inmediatamente va a haber que traspasárselo al consumidor americano. Como tú señalabas, algunos de los votos que consiguió Trump durante su campaña tenían que ver con el dolor que él reconocía producto de la inflación, los precios muy altos, porque, bueno, efectivamente, hoy día a lo mejor sí aparece un poquito con precios demasiado altos, digamos, la economía americana, pero esto va a ir en sentido contrario, y lo que vamos a ver es que más bien ese tipo de problemáticas que él identificó se van a tender a agudizar hacia los próximos meses. Y lo que pasa en Estados Unidos repercute en Chile, por lo tanto, tú dices, el próximo año lo vamos a ver, pero esta política fiscal que veníamos teniendo y que la política monetaria del Banco Central que estaba llevando a la baja, la inflación se detiene acá. Yo creo que va a haber que ir mirando cuál es el nuevo equilibrio, cómo se van moviendo las distintas variables económicas. Naturalmente, si es que esto tiene un efecto en la dinámica de la economía, el Banco Central va a tener que ser algo más agresivo, digamos, o antes comenzar a bajar sus tasas, si es que ve evidencia, digamos, de que esto va a generar una dinámica en la actividad tal que la inflación se va a reducir algo más rápido. Yo creo que eso es parte de lo que probablemente también las instituciones económicas, el Banco Central, ¿no es cierto?, Fisco, van a tener que estar analizando en lo próximo. ¿Tú dirías que fue imprudente la declaración del presidente Gabriel Boric durante esta mañana, que calificó a Trump, que pretende ser un nuevo emperador? Yo creo que hay que ser más cuidadoso. Efectivamente, las relaciones entre presidentes hay que mantenerlas dentro de cierto marco de cuidado y de respeto. Hay que recordar que Estados Unidos es la principal economía del mundo, el principal motor, es nuestro segundo socio comercial, por lo tanto yo creo que hay que ser más prudente, al menos, ¿no es cierto?, cuando uno hace referencia a sus socios, digamos, comerciales. Claro. Por más diferencias que puedan tener, digamos, desde el punto de vista político. Claro, en todo caso, por lo menos esa declaración pareciera no haber alterado nada, porque esta es la base, lo que estamos recibiendo, este 10% que termina nuestro TLC, es lo que se le aplicó como mínimo a todo el planeta. Sí, es cierto, pero todavía hay, ¿no es cierto?, espacio para seguir, por venir. Claro. Hay, claro, el curso de los escenarios pueden alterarse, y creo que estar en mejor posición para hacerlo es cuando uno tiene una relación, digamos, mucho más ojalá, digamos, prudente, digamos, en ese sentido. Digamos. Eso da más espacio, da más tiempo para poder conversar y tratar de, justamente, digamos, abordar estas problemáticas. Donald Trump finalmente dijo, este va a ser un día que los norteamericanos recordarán. ¿Será un día negro para el planeta? Yo creo que lo vamos a recordar, efectivamente, y los textos de economía van a estar analizando las reacciones hacia, ¿no es cierto?, los próximos días en materia de mercado financiero. Yo creo que efectivamente es un punto de inflexión, pero lamentablemente no es la dirección correcta.
Sergio Lehmann, economista jefe del BCI, muchísimas gracias por este rápido, inmediato análisis de lo que ha sido este discurso del presidente Donald Trump en este Día de la Liberación que llamó al anunciar esta política arancelaria. Muchísimas gracias y que tengas una buena tarde. Seguiremos conversando porque esto va a marcar sin duda todas las conversaciones de los próximos días. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, a esta hora hacemos un alto en Hoy es Noticias, son las 7 de la tarde con 24 minutos y ya estamos de regreso para revisar